Y si la realidad, tal como la percibes, fuese una elaborada sinfonía vibratoria, y tú, el director inadvertido de su orquesta, un conocimiento prohibido, susurrado por el inigualable Thoth a través de Yanez, revela que todo es frecuencia. Why vibration? Esta es la clave que la élite ha celosamente ocultado. El secreto ancestral para abrir los portales internos del alma y acceder a dimensiones de conciencia que te han sido negadas. No es mera información, es una alquimia interior, una transmutación profunda que redefinirá tu percepción del cosmos, de tu propio ser y del potencial ilimitado que yace latente en tu interior. Prepárate para una iluminación espiritual tan profunda, una verdad tan rara y transformadora que te empoderará como un verdadero co-creador, un ingeniero armónico de tu propio destino, capaz de sintonizar la realidad a tu voluntad. Descubrirás que la materia es pura ilusión vibratoria Q2, Almaísmo, instrumento sintonizable exquisito, y que tu cuerpo es un templo armónico que alberga nodos de energía, los verdaderos portales internos. La respiración consciente se revelará como la llave maestra para modular tu propia frecuencia, para sanar cualquier desequilibrio, para manifestar tus deseos más profundos y, en última instancia, para remodelar la realidad desde adentro, colapsando el tiempo y materializando cambios instantáneos en sí. Esta resonancia ancestral enciende una chispa en tu alma. Te invito a unirte a esta odisea de revelación. Dale me gusta a este video para que esta sabiduría alcance a más buscadores. Deja un comentario compartiendo tus primeras impresiones y suscríbete al canal para no perderte las futuras profundidades de este conocimiento. La maestría y la apertura de los portales del alma comienza ahora. Hemos hablado de portales y alquimia. Ahora, desvelemos el primer arcano que todo lo sostiene a la naturaleza de la realidad misma. Lo que tus sentidos perciben como sólido, inmutable y denso no es más que una ilusión maestra, un engaño de la percepción limitado. La ciencia moderna, con sus profundos descubrimientos cuánticos, converge de manera asombrosa con la sabiduría ancestral, en un punto crucial e irrefutable en todo, absolutamente todo en el universo conocido. Desde la roca más densa y la estrella más lejana hasta el pensamiento más etéreo y la emoción más sutil, es energía en constante vibración. No existe la solidez intrínseca, solo patrones de frecuencia oscilando a velocidades incomprensibles para el ojo no entrenado. Tu propio cuerpo, la silla donde ahora te apoyas, el aire que respiras, son sinfonías vibracionales únicas, danzas etéreas de partículas subatómicas que giran, pulsan y resuenan, creando en conjunto la apariencia de materia tangible. Esta revelación no es una abstracción filosófica, sino el cimiento primordial sobre el cual reconstruiremos tu entendimiento del cosmos y de tu propio ser en los antiguos, mucho antes de nuestros microscopios de electrones y aceleradores de partículas de última generación. Ya intuían esta verdad fundamental con una lucidez asombrosa. Textos prohibidos como el enigmático libro de Jian, susurrados solo entre los más altos iniciados, o los principios herméticos del Saibalión, que describen la ley de la vibración como una de las 7 leyes universales axiomáticas, afirmaban, sin to bear que nada descansa to do, todo vip. Ellos no veían átomos ni quarks, pero observaban con una agudeza mística el ritmo palpitante del cosmos, la pulsación incesante de la vida en todas sus formas, y comprendían que la materia era simplemente una cristalización de energía más densa, una frecuencia reducida. Las vibraciones bajas daban forma a lo visible y tangible, mientras que las vibraciones altas conformaban los reinos invisibles de la conciencia, el espíritu y las dimensiones superiores. Esta es la clave ancestral que vincula lo físico con lo metafísico, la ciencia del siglo XXI con la gnosis milenaria, que ha sido cuidadosamente custodiada por las hermandades secretas. Ansí la realidad en su esencia más profunda es vibration. Entonces, tu percepción se convierte en un afinador, en un modulador consciente de esa sinfonía cósmica. Lo que experimentas como objetivo, como una verdad inalterable e independiente, es, en esencia, una decodificación intrincada de frecuencias que tu conciencia elige sintonizar y manifestar. Imagina tu mente no solo como un órgano pensante, sino como un receptor de radio cósmico capaz de captar innumerables estaciones de realidad. Cada pensamiento que concibes, cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias, emite una frecuencia específica y a su vez sintoniza con vibraciones y realidades similares en el vasto e ilimitado océano de la existencia. Los hermetistas, en su sabiduría impenetrable, hablaban de Q, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Tu mundo interior, tu estado vibracional predominante, no solo refleja, sino que activa, atrae y co-crea las vibraciones correspondientes en el mundo exterior. Esta es la raíz de la verdadera co-creación.
la magia trascendente que reside en la comprensión profunda de que no eres un mero observador pasivo del destino, sino un participante activo y empoderado en la orquestación consciente de tu propia realidad. Esta comprensión profunda desintegra la ilusión del azar, la fatalidad y el destino prescrito que tanto limita a la humanidad. Te revela como un verdadero arquitecto y diseñador de tu experiencia vital. Si la enfermedad es, en su raíz, una disonancia vibracional en el cuerpo o el alma, la sanación genuina es una resonancia armónica, un retorno al equilibrio original. Si la escasez y la limitación son una frecuencia predominante, la abundancia ilimitada es otra, accesible mediante la sintonización adecuada. La alquimia interior de la que hemos hablado no es una mera metáfora poética, es la modulación consciente y deliberada de tu propia frecuencia energética. Al elevar tu vibración, a través de la intención pura, la gratitud sincera, la compasión desinteresada y el amor incondicional, no solo transformas tu estado interno de ser, sino que literalmente comienzas a resonar con una realidad diferente, una que está en perfecta alineación y armonía con esa frecuencia elevada que has cultivado. Es un cambio paradigmático que te saca del rol de víctima de las circunstancias para colocarte en el centro de tu universo vibratorio, con el poder innegable de redefinir tus circunstancias desde la fuente misma de la creación. En el verdadero misterio, la joya oculta de este conocimiento no reside en el hecho de que la realidad sea vibración, eso es una verdad fundamental, sino en cómo podemos, conscientemente y con maestría, manipular esas frecuencias para manifestar y moldear nuestro mundo. Hemos rasgado el primer velo de lo que es, ahora nos toca desentrañar el cómo, la metodología precisa de esta alquimia. Los sabios ancestrales no solo comprendían que todo vibra, sino que dejaron un legado invaluable de técnicas y disciplinas espirituales diseñadas específicamente para interactuar y operar con esa matriz vibratoria fundamental. Nos legaron prácticas que, al ser aplicadas con diligencia y conciencia, te permiten no solo elevar tu frecuencia personal, sino dirigirla con una precisión láser hacia la co-creación intencionada de tu destino más elevado. Pero ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Cómo sintonizamos este instrumento exquisito que es el alma para resonar con la realidad que deseamos con tanta vehemencia? La clave, oculta a plena vista en el tapiz de la existencia, reside en los mismos portales internos que hemos mencionado, y en una herramienta tan fundamental y omnipresente como el aliento mismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el simple y cotidiano acto de respirar puede ser el detonante de una transformación cósmica en tu vida y en tu realidad? Precisamente en esa intersección, donde el aliento se encuentra con la conciencia, hallamos las huellas de uno de los arquitectos más enigmáticos de la sabiduría ancestral, Thoth. Pero, permíteme disipar una veladura. No hablamos aquí de Thoth como una deidad a la que se venera en altares de piedra, sino de Thoth como el epítome del maestro primordial, un auténtico científico del alma. Su figura no es la de un dios caprichoso, sino la de un ingeniero cósmico que desentrañó la mecánica vibracional del universo, mapeando sus intrincadas leyes y codificándolas para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Fuel, quien, a través de sus enseñanzas veladas en jeroglíficos y tratados herméticos, nos legó la comprensión de que la realidad no es estática, sino un tejido dinámico de frecuencias, y que nuestra propia existencia es una orquesta sinfónica, de vibraciones que podemos aprender a dirigir. La respiración, ese acto tan fundamental, emerge entonces como la batuta primigenia en manos del alma, una herramienta que Thoth, el alquimista supremo, nos enseñó a manejar para armonizar nuestra frecuencia individual con la sinfonía universal. Un secreto guardado en los pasillos etéreos del conocimiento esotérico. La verdadera esencia de Thoth reside en su legado como un cartógrafo de la existencia, un investigador incansable de la matriz vibracional que sustenta todo lo manifiesto. Sus famosos textos de Thoth, conocidos en parte como las Tablas Esmeralda, no son meros escritos religiosos, sino compendios de principios operativos, manuales de ingeniería espiritual que describen cómo el éter, la energía primordial, se condensa y se transforma en la materia y la conciencia que experimentamos. Piensa en él no como un sacerdote, sino como un físico cuántico de la antigüedad, un sabio que desveló las leyes de causa y efecto en el plano sutil antes de que la ciencia moderna siquiera soñara con ello. Él no pedía fe ciega, sino comprensión profunda, una disección minuciosa de los principios que gobiernan el cosmos y, crucialmente, el microcosmos del ser humano.
Sus enseñanzas, filtradas a través de los siglos por diversas tradiciones esotéricas, nos invitan a indagar a verificar por nosotros mismos las verdades sobre la resonancia, la atracción y la manifestación, situando al individuo en el centro de un laboratorio existencial donde cada pensamiento, cada emoción, es una frecuencia lanzada al vasto océano de posibilidades. Así, la figura de Thoth nos revela la alquimia interior, no como un proceso místico, ajeno, sino como una aplicación práctica de la mecánica vibracional del universo. Él nos enseña que el alma no es solo una chispa divina, sino un instrumento vibratorio de una complejidad asombrosa, capaz de emitir y recibir frecuencias, con una precisión milimétrica. Comprender a Thoth como científico del alma significa reconocer que nuestra conciencia no es un mero observador pasivo, sino un co-creador activo, moldeando la realidad a través de la afinación de nuestro propio estado vibratorio. Es una invitación a la introspección más profunda, a desmantelar las capas de creencias limitantes que nos impiden sintonizar con nuestra verdadera frecuencia esencial. Sus textos prohibidos, sus susurros en los pasillos de la historia, nos desafían a ir más allá de las apariencias y a entender que cada sensación, cada emoción, cada pensamiento es una onda vibratoria que se entrelaza con el campo unificado de la existencia, una danza de energía que podemos aprender a dirigir con maestría y propósito. Esta comprensión de Thoth como un maestro de la mecánica vibracional nos obliga a reevaluar nuestra relación con el universo y, más importante aún, con nosotros mismos. Si el alma es un emisor y receptor de frecuencias, ¿qué tipo de señales estamos enviando? ¿Estamos sintonizados con la armonía o la disonancia? Thoth nos proporciona las claves para esta auto-affination, a través de una ingeniería del ser que involucra la purificación de la mente, la elevación del espíritu y la armonización del cuerpo. Sus enseñanzas son una guía para trascender la identificación con el ego y reconectar con la esencia vibratoria de nuestro ser superior, esa parte de nosotros que resuena con la verdad universal. Esta alquimia no es mágica en el sentido superficial, di la palabra, sino profundamente científica en su abordaje de las leyes energéticas. Nos invita a una transformación radical, a dejar de ser simples instrumentos pasivos en la orquesta cósmica y convertirnos en los directores conscientes de nuestra propia sinfonía. Una tarea que requiere disciplina, discernimiento y una sed insaciable por la verdad oculta tras el velo de lo material a la revelación de Thoth. Por tanto, no es solo una curiosidad histórica, sino un mapa de ruta hacia la iluminación espiritual y el empoderamiento personal. Sus verdades, resplandecientes en la oscuridad de los siglos, nos ofrecen un conocimiento raro y transformador en la capacidad de operar con la energía cósmica a voluntad, de moldear nuestra experiencia desde el nivel más fundamental de la vibración. Es un conocimiento que, al ser asimilado, despierta la chispa divina que yace latente en cada uno de nosotros, conectándonos con la inteligencia universal de una manera tangible y profunda. Pero, ¿cómo se traduce esta mecánica vibracional del alma en prácticas concretas? ¿Cómo aplicamos los principios de Thoth para no solo comprender el universo, sino para convertirnos en sus maestros? La respuesta yace en la decodificación de los tonos de creación, las frecuencias específicas que, una vez activadas conscientemente, despliegan un poder inimaginable, un secreto velado que aguarda ser descubierto en la siguiente etapa de nuestro viaje iniciático hacia el corazón mismo de la vibración. Ahora bien, si la maestría de la frecuencia es la llave para co-crear nuestra realidad, para activar los tonos de creación que modifican el entramado de lo existente, creemos sinceramente que un poder de tal magnitud se entregaría libremente a las masas. La historia, en sus recovecos más oscuros, nos susurra una verdad incómoda: el conocimiento que empodera al individuo. Hasta la soberanía es una amenaza existencial para cualquier estructura que se edifique sobre la dependencia y el control. Estas enseñanzas, más que meras filosofías, son una tecnología del espíritu, una ciencia arcana que confiere una autonomía radical, una capacidad de autodeterminación que anula la necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino, entre la conciencia individual y la manifestación cósmica. Quienes vislumbraron esta verdad comprendieron que su libre circulación significaría el colapso de las jerarquías religiosas, políticas y económicas que sustentaban su dominio, pues un ser humano que se reconoce creador ya no puede ser esclavo, ni permanecer sumiso a dogmas externos. Este velo sobre el conocimiento no es accidental, sino el resultado de una supresión sistemática que se remonta a los albores de las civilizaciones. Piensa en la quema de la Biblioteca de Alejandría, no como un mero acto vandálico, sino como la incineración deliberada de volúmenes que contenían precisamente estas verdades esotéricas, escritas por Thoth, por Hermetistas, por místicos de todas las épocas. Aquellos textos,
hoy prohibidos o relegados a la categoría de mitos, describían la mecánica vibracional del alma, las correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos, y las llaves para activar los centros energéticos que nos conectan directamente con la fuente. Las élites sacerdotales de antaño, y más tarde las instituciones de poder, comprendieron que la ignorancia colectiva sobre estas leyes cósmicas era su mayor herramienta de control, transformando el empoderamiento personal en dependencia y la gnosis directa en dogma institucionalizado, un mecanismo que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿qué significa este poder que tanto se temía y se esmeraron en ocultar? No se trata de un poder terrenal de dominación física o acumulación material, aunque la maestría vibracional puede influir en ello. Hablamos de la capacidad de manifestar la realidad deseada desde un nivel fundamental, de sanar el cuerpo y la mente de forma autónoma, de trascender las limitaciones impuestas por el miedo, la escasez y la enfermedad. Es el poder de la alquimia interior, la transmutación de la densidad en luz, del plomo de la inconsciencia en el oro de la sabiduría consciente. Un individuo que conoce y aplica estas frecuencias deja de ser una víctima pasiva de la circunstancia, para convertirse en un director consciente de su propia sinfonía existencial. Esta soberanía interna desmantela las ilusiones de separación y dependencia externa, revelando la divinidad inherente a cada ser. Una verdad que despoja de autoridad a cualquier tirano en la investigación de estos misterios nos obliga a leer, entre líneas, a buscar las pistas codificadas en los símbolos ancestrales, en las alegorías de los mitos que aún persisten en nuestro inconsciente colectivo, el ojo que todo lo ve en innumerables culturas. La serpiente enroscada, que asciende por la columna vertebral, el verbo o logos, como principio creador del universo, todos son fragmentos de una misma verdad, que fue velada y disimulada para protegerla de aquellos que la usarían para el mal, o para controlarla. Estos conocimientos no fueron destruidos por completo, sino encapsulados en metáforas, en el lenguaje esotérico de los alquimistas o en los rituales de sociedades secretas, accesibles solo a quienes poseían la clave interpretativa. Así, la verdad se preservó para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar, para quienes osaron desenterrar el tesoro de la sabiduría bajo capas de dogma y desinformación. Reflexionemos si nuestro poder intrínseco de co-creación y sanación ha sido sistemáticamente ocultado. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra percepción de la realidad y de nuestro propio potencial? El camino hacia la iluminación no es solo un proceso de aprendizaje de nuevas verdades, sino de desaprendizaje, de despojarse de las narrativas impuestas que nos mantienen en una frecuencia de limitación y separación. Es, en esencia, recordar lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser, una memoria ancestral de nuestro origen divino. La energía cósmica que Thoth nos reveló no es ajena a nosotros. Somos parte intrínseca de ella. La verdadera alquimia interior comienza cuando nos atrevemos a reclamar este legado, a entender que la manipulación de la vibración es un derecho de nacimiento que nos conecta con el universo y con nuestro poder dormido. En el próximo paso en este viaje iniciático no es solo buscar más pistas, sino como comenzar a activar esas frecuencias dormidas dentro de ti, desvelando el mapa oculto hacia la resonancia perfecta. Es en este punto, mis queridos buscadores de la verdad, donde comenzamos a desvelar la profunda sabiduría sobre cómo activar esas frecuencias dormidas dentro de cada uno de ustedes, abriendo el mapa oculto hacia la resonancia perfecta. Nuestro viaje nos lleva a comprender el alma no solo como un receptáculo de experiencias, sino como un instrumento infinitamente complejo y sintonizable. Imaginen su alma como una antena cósmica, un transceptor bioespiritual capaz de recibir y emitir frecuencias vibratorias. Al igual que una radio, necesita ser sintonizada con precisión para captar una emisora clara. Nuestra alma requiere una afinación consciente y deliberada para resonar con las más altas vibraciones de la existencia, con la energía cósmica que pulsa en el corazón del universo. Esta afinación no es un proceso pasivo, sino una alquimia interior activa, donde nuestro estado de ser, nuestros pensamientos y emociones son los diales que determinan nuestra conexión con lo divino y lo terrenal, influyendo directamente en la sinfonía de nuestra realidad manifestada. Pero, ¿cómo se afina un instrumento tan sublime y etéreo? La clave reside en la trilogía sagrada de pensamiento, emoción e intención.
Cada pensamiento que albergamos, cada sentimiento que experimentamos y cada intención que proyectamos genera una vibración específica que el alma procesa y emite. Cuando nuestros pensamientos son caóticos, nuestras emociones turbias y nuestras intenciones difusas, el alma vibra en disonancia, creando una especie de estática que interfiere con la recepción de las frecuencias de paz, abundancia y propósito. Las antiguas enseñanzas herméticas, registradas en textos como el Saibalión, nos recuerdan que todo es mente. El universo es mental, lo que implica que la calidad de nuestra mente es directamente proporcional a la calidad de nuestra realidad. Las sociedades secretas y los místicos de antaño no solo estudiaron estas leyes, sino que las aplicaron con rigurosidad, sabiendo que la disciplina mental y emocional era el camino para armonizar este instrumento interior y acceder a los reinos de la manifestación consciente, los verdaderos maestros y alquimistas de la antigüedad, cuyas huellas se encuentran en jeroglíficos olvidados y manuscritos guardados bajo 7 llaves. Conocían a la perfección este arte de la sintonización álmica. A través de meditaciones profundas, cánticos sagrados, la aplicación de la geometría sagrada y ritos iniciáticos, buscaban purificar y elevar la vibración de su ser. Consideraban el cuerpo, la mente y el espíritu como un solo sistema energético, interconectado, donde un desequilibrio en cualquiera de sus partes generaba una nota discordante en la sinfonía del alma. Estos textos prohibidos, a menudo velados en simbolismos astrológicos o mitológicos, no eran sino manuales para la manipulación de la energía vibratoria. Revelaban cómo, a través de la coherencia interna y la alineación con las leyes universales, uno podía convertirse en un faro resonante, atrayendo hacia sí las experiencias y el conocimiento necesarios para su evolución, transmutando el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. En esta alquimia interior, no es un mero concepto filosófico, es un proceso vivencial y transformador que exige una auto-observation implacable. Te invito a reflexionar. ¿Qué frecuencias estás emitiendo hoy? ¿Qué tipo de música está tocando tu alma? ¿Predominan los acordes de la preocupación, el resentimiento, la envidia, o los de la gratitud, la compasión y la alegría? El acto de resintonizer. Tu alma comienza con la honestidad radical sobre tu paisaje interior y la valentía de despojarse de las creencias limitantes y los patrones emocionales que te mantienen atrapado en vibraciones bajas. Este es el verdadero trabajo del iniciado, un camino que no teme confrontar las sombras para permitir que la luz inherente al ser brille con su máxima potencia. Es comprender que la enfermedad o el estancamiento no son castigos, sino señales de un instrumento que clama por ser recalibrado. Una invitación a la transformación profunda. Al sintonizar conscientemente tu alma, no solo elevas tu propia vibración, sino que te conviertes en un canal más claro para la energía cósmica que fluye a través de todo el universo. Esta alineación perfecta no solo potencia tu intuición y tu capacidad de manifestación, sino que también te reconecta con tu propósito más elevado y con la conciencia colectiva de la humanidad. El conocimiento que hoy te comparto es raro, sí, pero no inalcanzable. Es una herencia cósmica que espera ser reclamada. Sin embargo, afinar el instrumento es solo el primer acto de esta gran ópera, pues, una vez que el alma está afinada, la pregunta que surge es aún más profunda. ¿Qué melodía está destinada a tocar en la sinfonía de la creación? ¿Y cómo podemos discernir la partitura de nuestro destino en el vasto cosmos? La respuesta yace en la escucha atenta de las resonancias sutiles del universo. El siguiente paso en nuestra iniciación. Una vez afinada el alma, el cuerpo se revela como su contraparte en un vaso armónico. Los antiguos, en textos herméticos y védicos, lo discernieron. El físico es una interfaz vibracional. Cada órgano y célula resuena a una frecuencia específica, una nota singular en nuestra sinfonía existencial. Este saber ancestral, velado, mapeó las resonancias internas como un atlas sagrado, desvelando la profunda interacción entre lo material y lo sutil. Trascendiendo visiones fragmentadas. Los sanadores arcanos no se limitaban a lo palpable. Percipient, la medicina china con sus meridianos, el ayurveda con sus dosas, eran sistemas de un cuerpo vibracional donde el flujo vital era clave. Cuando un órgano pierde su frecuencia intrínseca, se desarmoniza, cual cuerda desafinada. Textos prohibidos como el Nijing describen cómo estas perturbaciones sutiles preceden y manifiestan la enfermedad, impulsando nuestra investigación de sus códigos. Esta discordia, en nuestro templo corporal, trasciende lo meramente orgánico. Una frecuencia hepática alterada, por ejemplo, puede generar irascibilidad crónica, revelando la íntima conexión entre emoción y resonancia interna. Pensamientos tóxicos, estrés, dietas desvitalizadas y la constante exposición electromagnética actúan como disruptores. Bombardean nuestras frecuencias celulares, creando una cacofonía que silencia la melodía original.
Los alquimistas sabían que el verdadero elixir es proteger y restaurar esta sinfonía sagrada. A la rearmonización no es suprimir síntomas, sino recalibrar conscientemente este vaso vibracional. Es una alquimia interior, transmutando la materia, densa en luz y sonido purificados, mediante meditación profunda, visualizando luz y sonido restaurando cada célula, o a través de cantos sagrados y mantras resonantes, guiamos a los órganos a su equilibrio. La intención, esa fuerza mística, se convierte en el director de esta orquesta interna, ordenando a cada célula recordar su frecuencia original. Al restaurar esta armonía, no solo revitalizamos nuestra salud, sino que abrimos portales a una percepción elevada. El cuerpo afinado se vuelve una antena sensible, capaz de sintonizar las frecuencias cósmicas y la sabiduría universal. Es la resonancia que chamanes y místicos empleaban para comunicarse con otras dimensiones y comprender los ciclos naturales. Este saber ancestral nos susurra que nuestra salud es reflejo directo de nuestra conexión con el gran tejido cósmico. Pero, ¿qué poder dirige esta sinfonía? Más allá de la forma y la vibración, esa fuerza directriz, ese arquitecto silencioso que orquesta la sinfonía de nuestra existencia vibracional, no es otra que la conciencia misma, la chispa divina que mora en el santuario más profundo de nuestro ser. Los antiguos textos herméticos, en fragmentos velados de la tradición alquímica, aludían al verbo o al logos como la primera vibración manifestada, el sonido primordial que dio forma a la materia. Pero lo que rara vez se revela, lo que se mantuvo oculto para las masas, es que este verbo no es una entidad externa distante, sino una potencia inherente en cada uno de nosotros. Nuestra intención consciente, nuestra atención focalizada, es la batuta invisible que dirige las innumerables frecuencias de nuestras células, armonizándolas o desarmonizándolas. Es la voluntad, el yo soy, lo que enciende y mantiene la melodía interior. El verdadero motor de nuestra resonancia sanadora. Los arcanos maestros de antaño comprendían que esta conciencia directriz opera a través de campos sutiles, MS, allá de lo meramente físico, conocidos en algunas tradiciones como el cuerpo etérico o los campos mórficos. Esas matrices invisibles que dictan la forma y la función. Los registros akáshicos, ese inmenso reservorio vibracional donde cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia deja su impronta energética. Son testimonio de cómo nuestras creaciones mentales y emocionales no son meras abstracciones fugaces, sino arquitectos de nuestra realidad celular. Cada pensamiento es una instrucción precisa, cada emoción una onda potente que recorre y reconfigura este andamiaje energético. Así, la enfermedad no es solo una disfunción observable en el plano físico, sino el eco materializado de una disonancia profunda en estos planos más sutiles, una señal inequívoca de que el director interno ha perdido su enfoque armónico o ha sido corrompido por influencias externas. La sabiduría sobre este poder intrínseco de la conciencia, capaz de moldear la vibración y la forma, fue deliberadamente velada y suprimida a lo largo de los eones. Imagine el inmenso poder que reside en un individuo que comprende que la sanación no depende de agentes externos, sino de la recalibración interna de su propia frecuencia vital. Este conocimiento, accesible a los iniciados en las escuelas de Misterios de Egipto y Grecia, desafiaba fundamentalmente las estructuras de control externas, ya fueran religiosas o políticas. Revelar que el verdadero curador y creador reside en el interior de cada ser, era ofrecer una llave hacia la autonomía espiritual y física, algo que las élites siempre han temido. Los textos prohibidos a menudo aludían a esta soberanía del espíritu sobre la materia, una verdad peligrosa para quienes buscaban someter voluntades, acceder y cultivar este poder de la conciencia directriz. No es un privilegio de pocos, sino un camino para todo aquel que ose mirar hacia adentro con suficiente convicción. Es un proceso de alquimia interior que exige disciplina y una profunda introspección, mediante prácticas de meditación profunda, donde la mente se aquieta lo suficiente para escuchar la melodía del alma, y a través de la visualización creativa, donde se proyecta con intención la vibración deseada, se puede empezar a reescribir el guión vibracional del cuerpo. La autoobservación sin juicio, la depuración de patrones de pensamiento y emoción tóxicos son esenciales.
no se trata solo de escuchar frecuencias externas, sino de convertirse en la frecuencia misma, de encarnar el estado de equilibrio y salud deseado, transmutando el plomo de la enfermedad en el oro de la vitalidad, radiante Aldo Menar. Esta, alquimia de la conciencia, el cuerpo se transforma en un templo viviente, una antena finamente calibrada, capaz de sintonizar